Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Pineda, soy residente del programa de Medicina de Urgencia de la Universidad San Sebastián y voy a hablar un poco sobre los síndromes miopericárdicos agudos. Esta patología merecen una cierta consideración especial por parte de nosotros, ya que afectan a una población joven, tiene presentación clínica variada y generalmente son pacientes que se presentan al servicio de urgencia con dolor torácico, con disnea, en combinación con un prodromo viral. Los puntos claves de esta presentación: siempre considerar el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST como diagnóstico antes que la pericarditis. El tratamiento de la pericarditis incluye colchicina, AINES e inhibidores de la bomba de protones, y la miocarditis aguda, todos los pacientes van a requerir hospitalización. Bueno, como sabemos, el pericardio rodea el corazón y está unido a los grandes vasos. Está formado por dos capas, la capa parietal y la capa visceral, que generalmente miden de 1 a 2 milímetros. Entre ellas hay un espacio virtual, que es el espacio pericárdico, que puede albergar entre 35 a 50 ml de un ultrafiltrado plasmático. El pericardio cumple funciones: mantiene la posición del corazón, lubrica la superficie del mismo, impide la propagación de infecciones y también previene la sobredilatación cardíaca. En cuanto a la fisiopatología de la pericarditis, existe una inflamación del pericardio causada por una infiltración granulocítica y linfocítica, y esto conduce a la exudación de líquido, fibrina y células inflamatorias. En la miocarditis se cree que el mecanismo del daño a los miocitos progresa en tres fases sucesivas. Los agentes infecciosos o no infecciosos, como un trastorno autoinmune o tóxicos, causan daño directo a nivel de los miocitos cardíacos. La posterior destrucción de estos miocitos expone sus componentes intracelulares, lo que lleva a una activación del sistema inmunológico, y a la inflamación secundaria desencadena una serie de respuestas inmunológicas que llegan a la miocarditis aguda. En la fase 2 diverge en miocarditis curadas, donde el patógeno se elimina o se frena la respuesta inmunológica, o el daño miocárdico progresivo continúa con el sistema inmunológico ahora sensibilizado, ataca por error los propios miocitos y progresa una miocarditis crónica, que esto puede llevar a la fibrosis con el desarrollo de la miocardiopatía dilatada. En cuanto a las causas, tenemos causas infecciosas. Los virus producen el 85% de los casos en los países desarrollados. Causas bacterianas generalmente se ven en los países en vías de desarrollo, siempre pensar en TBC. También pueden ser producidas por hongos y parásitos como el Trypanosoma cruzi, que es el responsable de la enfermedad de Chagas. En cuanto a las causas no infecciosas, puede ser por malignidad, por respuesta del sistema inmune como LES o Kawasaki, metabólica por una uremia, hipotiroidismo, por trauma o por medicación, como los pacientes que están con quimio, radioterapia o vacunas recientes. En cuanto al diagnóstico, la pericarditis aguda es un diagnóstico clínico que se realiza con al menos dos de los siguientes cuatro criterios: dolor torácico, alteraciones a nivel del electrocardiograma, derrame pericárdico y frote pericárdico. El torácico está descrito entre el 85 y 90% de los casos, típicamente descrito como puede ser agudo, pleurítico, que se irradia al dorso, al cuello, al hombro derecho. La mala noticia es que esto no se diferencia mucho de un dolor que podemos tener con un síndrome coronario agudo, por lo tanto no es específico. Quizás un punto característico es que el dolor suele agravarse con la inspiración o el movimiento y mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante, y empeora al acostarse. Las alteraciones a nivel del electrocardiograma: recordar que el pericardio parietal es eléctricamente inerte y por lo tanto no causa anomalías en el electro. Los cambios que vemos se atribuyen a anomalías de la repolarización en respuesta a la inflamación epicárdica. Clásicamente, los cambios del electro en pacientes con pericarditis aguda progresan a través de cuatro fases, como se describió inicialmente por el doctor David Spodek, que era un pionero del estudio del pericardio. Sin embargo, no todos los pacientes muestran estas etapas de forma ordenada, y algunos pueden saltarse fases o no presentar anomalías claras. De hecho, las siguientes alteraciones que les voy a explicar están presentes solo en el 60% de los pacientes.
Entonces vamos a tener una elevación difusa del ST y esto es diferente a un síndrome coronario con supra porque no sigue una distribución vascular. Recordar que la pericarditis es un proceso inflamatorio de todo el pericardio y esto va a afectar todas las partes del corazón y específicamente lo vamos a ver en D2, D3, ABF, también como en B4, B5 y B6. Otro elemento es ver cómo se ve el supra. Se describe que es cóncavo, son como caritas felices. No deberíamos de ver imágenes en forma de lápida como es en el infarto. Sin depresión del ST, no deberíamos tener cambios recíprocos con respecto a los supra que estamos viendo, excepto en ABR y B1. Depresión del PR. En este caso, la inflamación causa una repolarización auricular exagerada que conduce a la depresión del PR. Algunas veces esto puede ser sutil, pero debemos saber que estos cambios los podemos ver en otras patologías como el infarto con supra o en trastornos de repolarización. El signo de Spodek este se describe como una pendiente descendente del TP en al menos dos derivaciones con una pendiente de al menos 1 milímetro y se encontró que estaba presente aproximadamente en el 80% de los pacientes con pericarditis aguda. Curiosamente, la incidencia de este hallazgo en pacientes con infartos con supra era previamente desconocida. Más recientemente, se estudió el signo de Spodek en un análisis retrospectivo donde si bien el signo se asoció estadísticamente con pericarditis, también se vio en el 5% de los pacientes con infartos con supra. Por lo tanto, ojo, se debe tener cuidado al usar este signo. Ahora bien, tenemos un paciente que tiene dolor torácico, que quizá tiene algunas de estas alteraciones a nivel del electrocardiograma, pero no estamos 100% seguros. Bueno, podríamos repetir el electro y si aún quedan dudas, debemos asegurarnos de no saltarnos un diagnóstico que amenace la vida del paciente. Y algo que debemos considerar si tenemos un electro con supra, siempre pensar que tenemos un infarto con supradesnivel del ST. Siempre. Para nuestra suerte y con el trabajo que han realizado muchos investigadores, tenemos ciertas características a nivel del electro que nos permiten diferenciar si es un infarto con supra versus una pericarditis. Entonces, una de ellas que tengamos un infra a nivel del ST. Tiene un odds ratio de 31 para infarto con supra. Como habíamos dicho, no deberíamos tener imágenes en espejo. Un supradesnivel del ST en D3 que sea mayor al D2 tiene un odds ratio de 21 para infarto con supra. Podemos ver la morfología del supra, ¿ya? Generalmente la morfología del ST que sea horizontal o convexa nos orienta más que es un infarto con supradesnivel del ST con un odds ratio de 6. Ahora, continuando con los criterios diagnósticos, tenemos el derrame pericárdico. Tenemos este espacio que solo puede acomodar un pequeño volumen en condiciones normales. La relación presión-volumen del pericardio no es lineal. Por lo tanto, un pequeño derrame pericárdico que se instaure de forma rápida, aguda, puede causar un taponamiento cardíaco. Mientras que los derrames crónicos generalmente son más lentos, pueden ir estirando este pericardio para acomodar mayor cantidad de volumen sin la fisiología del tapón resultante. Ya, y aquí entra el ultrasonido que nos permite hacer una evaluación simple y no invasiva y es esencial para identificar complicaciones como el taponamiento cardíaco. Cuando realizamos esta ecografía, proporciona una cuantificación indirecta del derrame pericárdico basado en el espacio que existe entre las capas pericárdicas al final de la diástole. Si este espacio es menos de 10 milímetros, tenemos que el volumen aproximado puede ser de 50 a 100 ml. Si este espacio es de 10 a 20, nos da un aproximado de 100 a 500 ml, pero si es más de 20, puede ser que sea más de 500 ml en este espacio. Cuando se realiza esta ecografía por médicos de urgencia, ha demostrado que tiene una sensibilidad y especificidad del 96 al 99% respectivamente para identificar derrame pericárdico. Por último tenemos el frote pericárdico, que es el resultado de la fricción entre la capa visceral y parietal inflamadas, que produce un sonido agudo, lo describen como chirriante o rasposo,
se ausculta mejor en el borde external izquierdo al final de la expiración y cuando el paciente se inclina hacia adelante o en la posición de cúbito lateral. Pero también debemos recordar que este sonido es audible solamente en el 30% de los casos. Un poco de resumen de la miocarditis. Generalmente viene precedido de un prodromo viral. 1 a 4 semanas previa, el paciente refiere que tuvo síntomas respiratorios o gastrointestinales. Su clínica generalmente se presentan con disnea, con dolor torácico o arritmias. Sin embargo, se presenta en un espectro de enfermedad y grado de disfunción ventricular que es ampliamente variable. Lo mismo pasa con el electrocardiograma, que podemos tener desde una taquicardia sinusal hasta un bloqueo AB. La arritmia que generalmente describen con más frecuencia es la fibrilación ventricular, que se presenta en el 22% de los casos. En los laboratorios no existe una prueba diagnóstica no invasiva. Vamos a solicitar troponina, que va a estar considerablemente elevada y es útil para distinguirla de la pericarditis, porque esta elevación nos puede indicar que hay mayor afectación de músculo cardíaco. La biopsia del miocardio sigue siendo el gol estándar. Sin embargo, la resonancia magnética está emergiendo como el estudio de elección en pacientes con sospecha de miocarditis, por su naturaleza no invasiva. Pero ambos estudios están muy lejos del ámbito de la urgencia. Ahora, juntando todo, vamos a hablar un poco del espectro de presentación de estos síndromes miopericárdicos agudos que pueden generar confusión. De hecho, a mí me lo hizo. Porque tenemos todas estas itis dando vuelta y tenemos ciertos elementos que nos pueden ayudar a guiarnos en qué parte del espectro estamos nosotros. Por ejemplo, elevación de los biomarcadores cardíacos, ¿ya? Un paciente que está con dolor torácico, con una elevación difusa del ST en el electrocardiograma. Parte de nuestro enfrentamiento es solicitar troponinas. Si esta está elevada, debemos sospechar que el miocardio está involucrado. Es esperable que en un proceso inflamatorio del pericardio esté elevado un poco la troponina, que eso le llaman leak de troponina, eh, porque hay epicardio involucrado, ¿ya? Y esta es la definición de la miopericarditis, donde el problema primario es el pericardio, no el miocardio, ¿ya? Ahora, si nos vamos avanzando en este espectro, se va comprometiendo mayor cantidad de músculo cardíaco y una forma de definirlo es ver cuánto del corazón como músculo está funcionando. Entonces, ahí empezamos a ver disfunción cardíaca. Hay una disminución de la fracción de eyección y aquí estaríamos hablando ya de la perimiocarditis. Aquí ya las cosas se van poniendo un poquito más feas para nuestro paciente porque podemos tener alteraciones hemodinámicas, arritmias e incluso shock cardiogénico. Generalmente los pacientes al inicio no se presentan debutando con una arritmia o directamente en shock. Se va viendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces nosotros como médicos de urgencia tenemos que ser cautelosos, tomar una buena historia donde podemos tener un dolor característico de pericarditis al de un paciente que se presenta ya con disnea en los pequeños esfuerzos, que tuvo síntomas respiratorios una semana, que tenemos un electrocardiograma dudoso, que está con signos de edema del examen físico. Ya eso nos está hablando de una disfunción ventricular. En cuanto a la disposición, en los pacientes con pericarditis aguda, bueno, ¿quiénes son los que requieren hospitalización? Según la evidencia disponible, pacientes con las siguientes características se consideran de alto riesgo y estos son los que se presentan con fiebre. Es sugerente que haya una infección activa, existe un proceso inflamatorio que puede continuar. Los hipotensos, que están inestables hemodinámicamente, deben ser ingresados. Los que tienen un derrame pericárdico grande, más de 20 milímetros, independientemente de que sea crónico, deben ser ingresados porque puede progresar a taponamiento. Los pacientes que tienen falla el tratamiento, aquellos que ya estaban con AINES, con colchicina y a los 7 días tienen empeoramiento del cuadro o persisten con dolor, deberían de ingresar. Existen otros factores que nos tienen que preocupar y llamarnos la atención y comentar con el equipo de cardiología para tomar decisiones en conjunto. Por ejemplo, un paciente que persista taquicárdico y que esa taquicardia sea desproporcional al dolor. Quizás sea un signo precoz de que están compensando, por ejemplo, una disfunción ventricular.
los pacientes inmunocomprometidos porque nos abre la puerta a todas las causas letales, los pacientes con TACO. Algunos expertos describen que o sugieren que si el paciente está con anticoagulante, existe la preocupación de que haya un sangrado hacia el espacio pericárdico y que pueda ser un mímic de pericarditis, que puede progresar si no se revierte. Con elevación de troponina, a veces, como les había explicado, existe una pequeña fuga de troponina en un paciente estable y esto puede ser normal porque se está irritando un poco el epicardio, pero una elevación significativa de la troponina en un paciente que ya tiene una cardiopatía coronaria previa deberían de ingresarse para ser evaluados por cardiología. Con miocarditis, aquí no hay discusión, todos se hospitalizan y generalmente en una cama que tenga monitorización, y los pacientes que están inestables requieren ingreso a UCI. En cuanto al tratamiento, el principal es la colchicina en combinación con algún AINE. De hecho, la colchicina es el más importante. Múltiples estudios han demostrado que la colchicina es el tratamiento que previene la recurrencia. Recordar que el 30% de los pacientes con pericarditis van a tener un nuevo episodio y eso para ellos es doloroso y a veces un poco frustrante. En cuanto a sus dosis, bueno, es según el peso, se las dejo en la lámina y generalmente el tratamiento es por 3 meses. Ya. En los estudios, la colchicina en combinación con AINES mostraron una marcada reducción de la recurrencia a los 18 meses, en comparación con el placebo más aspirina u otro AINE con un NNT de 5. También en la prevención de la rehospitalización con un NNT de 22 y en la mejoría de los síntomas no más de 72 horas con un NNT de 5. Pero ojo, la colchicina tiene sus contraindicaciones en embarazadas, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, en los pacientes que tienen alguna elevación de las transaminasas, en los pacientes que tengan alguna miopatía o elevación de la CK o alteraciones hematológicas. Obviamente esto va acompañado de los AINES. La literatura va de 400 a 600 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas por 1 a 2 semanas. Bueno, estamos en un proceso inflamatorio. ¿Por qué no dar esteroides? En un paciente que está con una pericarditis no complicada, el uso de esteroides puede aumentar el riesgo de tener una recurrencia. Por eso hay que evitarlos. La única indicación que tienen es cuando estamos tratando la causa subyacente o que el paciente tiene una contraindicación tanto de AINES y colchicina y sería nuestra última línea de tratamiento, pero de entrada no. Para cerrar, el tratamiento de la miocarditis subpilar es la terapia de soporte, la identificación y el tratamiento de las etiologías subyacentes y el manejo de la disfunción cardíaca resultante y las arritmias, ¿ya? El tratamiento en el servicio de urgencia va a ser para la insuficiencia cardíaca. Si el paciente ya está con un shock cardiogénico, iniciar con una reanimación agresiva, inotrópicos, vasopresores. Tenemos una clase muy buena de shock cardiogénico del doctor Venegas en nuestro canal, así que échenle un ojo. Y si estas medidas son refractarias, ya tenemos que eventualmente dar un soporte circulatorio mecánico. Entonces, recordando los puntos claves de esta presentación, siempre pensar en un infarto con supra antes que pericarditis. El tratamiento de la pericarditis incluye la colchicina más AINES, que es lo que ha demostrado tener mejoría de la recurrencia, y la miocarditis aguda, todos los pacientes requieren hospitalización. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Aquí les dejo un código QR con los distintos papers donde saqué la información de esta presentación para que si quieren seguir profundizando en el tema. Y eso, muchas gracias.